hacen con las 1000 viviendas de Tres Cantos, pues lo ha comentado la compañera, hacen una subasta con unas determinadas condiciones que luego se cambian y que suponen, pues concretamente respecto del alquiler, la multiplicación por 2 del precio del alquiler. ¿Eso qué supone? Eso supone encarecer el servicio público. Generalmente lo que ocurre con muchos otros servicios públicos es que al mismo tiempo que se encarece, bajo la premisa de que se tiene que liberalizar y se tiene que adaptar al mercado porque es un sector ineficiente y que no es lo suficientemente productivo, y todos estos argumentos que nos venden para explicar por qué se tiene que privatizar los servicios públicos. Otra característica que suele ir acompañada de ese proceso es que se degrada el servicio público. En este caso, yo no sé si en el caso de las 1000 viviendas también se produjo, pero en muchas promociones de vivienda pública ocurría que además se degradaba a la par que se aumentaba el precio. ¿Con esto qué se consigue? Con esto se consigue vender que el sector público, en este caso la vivienda pública, es un sector ineficiente, que da pérdidas y que lo mejor que se puede hacer con él es cederlo a empresas privadas que lo van a gestionar mucho mejor, que le van a sacar mucho más partido y que además todavía te cuentan que van a poder seguir ofreciendo ese servicio público, aunque sea con ganancia propia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros planteamos como grupo parlamentario a nivel de la Asamblea de Madrid cuando nos encontramos con esto? Desde un primer momento nosotros planteamos que como mínimo se tenía que revisar respecto a la vivienda pública y en los procesos de enajenación, se tenía que revisar ese procedimiento. Pero nosotros planteamos como mínimo la revisión, planteamos políticamente la necesidad de la revisión de ese proceso de venta de la vivienda pública, y no conseguimos sacarlo adelante básicamente porque Ciudadanos se echó atrás al último momento. La cuestión de la vivienda no se puede disociar de la cuestión fundamental, que es la del modelo productivo. ¿Qué nos ha pasado en este país? Hasta 2007, hasta que quebró la burbuja inmobiliaria, lo que llamaron la burbuja inmobiliaria, y empezó la bajada de precios y se dejó de construir en este país por la crisis, la construcción y la economía asociada a la construcción, eso pesaba un 20% de nuestra economía. Y el legado de eso son mucha gente con muchas hipotecas sobre pisos que ya no valen lo que valían las hipotecas, y son en la Comunidad de Madrid 265.000 viviendas vacías, 3,5 millones de viviendas vacías en este país. El problema de la vivienda y el problema de la especulación con la vivienda está en el corazón de la crisis que hemos vivido. De forma que cuando nos dicen de la crisis saldremos, nosotros decimos de la crisis podemos salir, pero solo podemos salir si aplicamos un modelo diferente al que nos trajo a la crisis. Entonces estamos en un brete entre el derecho a especular de quien se compró la vivienda como si la vivienda fuera un bien cualquiera, o el derecho a la vivienda de la ciudadanía como si la vivienda fuera un derecho universal y un bien de primera necesidad. En ese brete nosotros decimos, lo primero que hay que hacer es sacar al mercado las viviendas que están vacías y que bajen de precio. Los políticos no están haciendo políticas de vivienda orientadas a defender el derecho a la vivienda de la ciudadanía. Están haciendo políticas de vivienda que priman los beneficios y los intereses de quienes tienen mucha vivienda acumulada y no quieren que salga al mercado para que bajen los precios. Es que a las empresas y a los fondos buitre y a los fondos de inversión que tienen bloques enteros de vivienda que no están saliendo al mercado, les vamos a decir 3 cosas. La primera, alquílelo usted y además yo le voy a dar facilidades para alquilarlo. Si no lo quiere alquilar, sáquelo a la venta y además yo le voy a dar facilidades para venderlo. Y en el caso de que usted no quiera hacer ninguna de las 2 cosas, como la vivienda es un derecho universal antes que un bien sobre el que especular, porque a la vivienda vacía que usted tenga, usted va a tener que pagar impuestos. Ese 20% de la economía que se ha caído, necesitamos regenerarlo por algún sitio. Pero la política de regeneración de vivienda que nosotros proponemos es una política de regeneración de la vivienda que impulsa un círculo virtuoso y no vicioso de regeneración del tejido económico. ¿Cómo es esto? Pues fundamentalmente nosotros proponemos apostar por las renovables. Hablabas de lo de las renovables, pero no has dicho nada del impuesto al sol. La apuesta de Rajoy no es tanto la de los hidrocarburos, que también, como la nuclear en lugar de las renovables. Porque las renovables son muy caras y son una cosa de perroflautas. Cambiar el modelo, que parece que es medio inocente, colocar placas solares, supone cambiar todo el modelo de producción energética centralizada a descentralizada,
acabar con más de la mitad de la factura eléctrica, que es un dineral, además sin fiscalizar la parte de distribución, y bueno, y es enfrentarse pues a un lobby donde hay en nómina pues un montón de políticos, aunque creo que es el que más tiene en nómina, ¿no? Claro, tú dices, es que hacer esto es enfrentarse al lobby de la energía y... Pues te contesto lo que contestaban los concursantes del 1, 2, 3. Sí, pero nosotros hemos venido a jugar. Claro, claro. Tenéis una herencia, la herencia del IBIMA, la herencia nuestra y de muchos municipios. Hay muchísimas personas que se han tenido que mover ellos por ellos mismos por todo lo que se ha hecho mal a nivel político. Y existe una responsabilidad política, aunque no sea vuestra, porque os viene de herencia. Entonces sí que me gustaría saber qué propuestas hay, porque todo el camino lo han hecho directamente las personas que han sido afectadas. Nuestras viviendas se han vendido por 72.000 euros al fondo buitre, quitándonos nuestro derecho de compra y dándoselo a ellos, porque ellos ahora nosotros no nos lo quieren vender por 72.000, lo quieren vender por 180.000 o 204.000 euros, 50 metros cuadrados, porque ustedes dirán, 180.000 euros está muy bien de precio para una vivienda. Sí, 50 metros cuadrados, ¿vale? ¿Y dónde estamos? Que no hay nada. Los destinatarios de las viviendas podrían haberlas comprado al mismo precio, ayudándole los padres, los hermanos, en fin, apuntándose a ello la familia, como están apuntándose a los que no cobran paro, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo permitieron los políticos? Y una cosita más, ¿por qué la vivienda privada desde el 2007 al 2013 o al 2014 ha perdido un 30, un 40, un no sé qué % y los políticos permitieron que los módulos que fijaban los precios, tampoco es que esté muy informado, o sea, pero ¿por qué los políticos o quien fuera permitió que los módulos subieran el 100% en un momento en que los precios de inmobiliarios estaban bajando un 30 o un 40%? Claro, pero el problema... un joven para poder pagar 180.000 Me pongo yo un chiringuito entre cantos y te saco las 1000 personas que quieren pagar los 72.000 euros. No es la cuestión de venderlas de golpe. No hubo la intención de comprar. Vale, pues no hubo escena. Te he interrumpido a Ramón, pero la cosa es que también ellos eligen al comprador. Querían favorecer a ciertos intereses. Pero nosotros tenemos primero el derecho, pero ellos su derecho les da igual. Efectivamente. A ver, se estaba comentando justo antes de que volviese el compañero sobre el tema del precio, de la fijación del precio, se estaba comentando el porqué de la venta y del cómo de la venta. La sospecha que nosotros tenemos y que le formulamos al señor Cabero, que era el consejero de vivienda en la época en la que se hizo esto, que le formulamos amablemente y que él tuvo a bien recordarnos que lo hacíamos en uso de la inmunidad parlamentaria, era básicamente, y ahora estando aquí fuera de la asamblea hay que cuidarse y decirlo, presuntamente se lo llevaron crudo él y otras personas. ¿Qué hace con agosticidad y alevosía el Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder asegurar esa operación? Reformar el Reglamento de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid para permitir la venta en bloques de vivienda pública a fondos de especulación. Dándonos cuenta de los resortes que tenemos para empujar estos cambios, tiremos de los que tenemos. Y el más potente, el más legitimado y el que además mejor lo va a hacer, porque estamos hablando de personas que sufren en sus carnes este problema todos los días, esa gente trabajando con ella y evidentemente con la labor parlamentaria que nosotros podemos hacer, llevar a cabo ese cambio legislativo que suponga una solución de conjunto, evidentemente con efectos retroactivos sobre todos estos problemas causados por un modelo equivocado, que es el que comentaba Ramón, pero además causado directamente por la avaricia, la codicia de poderes financieros y sus secuaces. Tú lo que quieres es una ILP para ser alcaldesa de Madrid.